3, 2, 1. Hola queridos chachareros, bienvenidos a un episodio más de La Cháchara Histórica. En esta ocasión vamos a tener un chisme súper sabrosón. Ya saben, como siempre, ojalá que lo disfruten. Acompáñenme a ver este nuevo intro preparado con mucho amor para todos ustedes. Y al regresar, comenzamos con este chismecito aquí con ustedes. Así es, queridos chachareros, hoy vamos a estar platicando nada más y nada menos que de los mitos sobre el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Así es, y nos vamos a pasar un muy buen rato divirtiéndonos con estos datos para que, ya saben, presuman, salgan a dominguear con sus nuevos datos, sus nuevos aprendizajes, y espero que sea para todos un placer como lo es para mí poderles estar contando todo este chismecito. Sin más, vámonos a empezar porque tenemos mucho que recorrer a su nivel periodístico. En fin, pues todo comenzó para este episodio con un artículo que encontré en El Economista, que por aquí lo van a ver puesto en algún momento, o quizá aquí en la pantallita detrás mío, que argumentaba que Putin se estaba haciendo de la historia de la Unión Soviética, se le estaba autoapropiando, como si la Unión Soviética nunca hubiera sido, o Rusia nunca hubiera sido históricamente parte de la URSS. Y esto me llevó a pensar en un montón de cosas, ¿no? Pero el motivo de esta chacharita en particular es hablarles sobre muchos de los mitos que nos han mal enseñado y que tenemos muy establecidos en el imaginario colectivo de este lado de Occidente, y sobre todo hacia acá, hacia el sur global, llamémosle así. México está como allá a la mitad, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Y me llamó mucho la atención este tono en el que se desenvuelve el artículo, hablando sobre los peligros que es recordar y que es la apropiación que hace Putin del pasado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se me hace interesante? Bueno, vamos a hacer un análisis un poquito diferente. A lo mejor este va a ser un podcast un poquito más serio. Quizá no tengo tantos chistes para contar porque me parece que el tema es más que sensible y es importante acercarnos desde otro punto de vista. Y algo que me llama mucho la atención acerca de esto es, primero, este discurso que parece no querer soltar la Guerra Fría y la separación del bloque socialista de la URSS, y que me habla mucho. Vamos a acomodar la camarita.
sobre la geopolítica actual. Porque cuando se tiene pensado en la Segunda Guerra Mundial y en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, es muy común que dejemos de lado y ciertamente no aprendamos tampoco un balance un poquito más, no quiero decir ideológico, pero sí quizá más cercano a la realidad, un poquito menos prejuicioso. Cada quien se va a aproximar al conocimiento como mejor le parezca, pero es importante también hacernos llamémosle un pequeño marco de referencia. Y entonces generalmente vemos y tenemos idealizado el día D como el punto de inflexión en el que la guerra cambió, y cambió para que los aliados pudieran hacerse con la victoria. ¿Y qué tanto es así? ¿Qué tanto es un discurso? ¿Qué tanto es una realidad? Bueno, vamos a ver, insisto, a partir de mitos. Por ejemplo, sin la intervención de Estados Unidos, la guerra, ¿quién sabe cómo habría sido? Esa es una pregunta que solamente nos lleva a especular como en nuestra mente o en nuestro imaginario, pero no sé qué tanto ayude a esto. En fin, para tener en perspectiva, el día D se llevó a cabo un 6 de junio de 1944. Y para esta fecha, el sitio de Stalingrado ya tenía casi un año y un poquito más de haber concluido. ¿Y por qué mencionamos el sitio de Stalingrado? Pues porque es, a mi parecer, uno de los puntos de inflexión más grandes, y alrededor de esta cháchara histórica, porque hoy sí es un tema larguillo, pues hablaremos y veremos qué onda con esto. Entonces, les platicaba, este es el primer mito que vamos a tratar de deshacer. Ya se tenía una batalla bastante cruenta en el frente oriental, es decir, donde se encontraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la temidísima por Estados Unidos, URSS. Dignificado, y qué bonito es. ¡Muere el capitalismo! Este día D forma un pequeño punto de inflexión para las tropas aliadas y sobre todo para los estadounidenses, porque el retraso de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial no conllevó un reparto equitativo, por llamarlo de alguna forma, de sus tropas en los diferentes frentes que se encontraban en combate. ¿A qué me refiero con esto? A que los Estados Unidos tenían 2/3 partes de su ejército en el Pacífico, o sea, en la lucha contra Japón. Y a partir después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se divide en Alemania y otros territorios como Polonia. Se crea este discurso extraño, me parece pues también válido, pero sí se me sigue haciendo un poco extraño, por llamarlo menos, en el que se deja patente que el peligro de Stalin y de la Unión Soviética existió desde antes. ¿Y cuál es otro de los mitos justificatorios para llegar a esta conclusión? El apetito expansionista de Stalin. Claro, la Unión Soviética buscó apropiarse de territorios
Y generalmente lo primero que salta a nuestra vista es el pacto secreto entre la URSS y los alemanes. Sí, señor, este es el tema favorito del discurso hacia los regímenes totalitarios. Y es muy cierto que tuvieron un pacto y que fue secreto, pero no es el único, ni fue el primero. Esto es lo más interesante del asunto. El pacto al que se hace referencia es en este momento al pacto Molotov-Ribbentrop, que fue firmado un 23 de agosto de 1939 entre el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Gobierno de en ese entonces Stalin, y un mariscal Ribbentrop, representante de la Alemania nazi. Y entonces nos hablan sobre este pacto secreto y que llevaba a Europa hacia el totalitarismo y las ambiciones expansionistas de Alemania y de la Unión Soviética. Perfecto. Y entonces, ¿por qué no analizamos a los aliados? Vayamos del otro lado de la moneda y pensemos qué territorios controlaba en este momento Inglaterra, Francia y otros países como Bélgica. ¿Por qué es importante ver esto? Porque en ese entonces Inglaterra tenía colonias como la India, como Nueva Zelanda, como Australia, cierta incomodidad, pero todavía cierto rigor con Canadá. Y esto no se ve como algo malo. Es decir, ellos son la puerta hacia el conocimiento, hacia la civilidad de estas regiones, sin importar que sigan sacando mano de obra barata, casi esclavizante, para llevarla a sus territorios. Insisto, verlo de este otro modo, pues sí puede ser incómodo, pero me parece que resulta bastante necesario para poder entender entonces en qué suelo estamos parados. Porque entonces sería buen momento de hablar sobre el Pacto de Múnich, un suceso que no tiene la misma difusión y que no se habla de la misma forma en estos círculos académicos o en la forma en la que enseñamos historia. Los acuerdos de Múnich fueron firmados un 30 de septiembre de 1938, casi un año antes que el acuerdo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. ¿Quién firma estos acuerdos? Se preguntarán, queridos chachareros. Agárrense bien de sus sillas. Si van corriendo al trabajo, en donde quiera que escuchen este podcast o lo estén viendo, échense este trompo a la uña, como decimos aquí, porque lo firmaron el primer ministro de Francia, de Inglaterra, Benito Mussolini y el mismísimo Adolf Hitler, para que la Alemania nazi se hiciera de por lo menos el 30% de los territorios de la región de la República hoy checa, de Checoslovaquia. Así es, ellos firmaron este pacto y, oh sorpresa, no se permitió la representación internacional de los implicados. Es decir, no hubieron autoridades checas presentes en esta firma. Simplemente le dijeron a Hitler, bueno, vete para allá, pero no hagas más relajo. Obviamente Hitler después se encargó de destruir todo lo que entraba a su paso, lo que encontró a su paso, perdón. Y un año después firmó el pacto con Stalin. ¡Wow! Uy, primera gran sorpresa. Entonces, ¿por qué solamente se habla sobre este pacto ultra secreto y el otro que fue firmado prácticamente con bombos y platillos no es tan
publicitado. No hablamos mucho de él. Pues porque viene también de una visión geopolítica que no conviene y que no es trascendente hacer saber. En fin, este es ya como el segundo mito del que estamos hablando. Ahora, si nos vamos a un análisis un poco más cruento de números, no sé cómo aproximarme a esta parte, en donde el análisis sobre las cifras o las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial nos puede poner en un contexto y en una situación complicada, pero insisto, creo que es necesario para derribar estos mitos alrededor de la historia. Y otro mito en el que solemos caer y solemos tener muchas veces poco presente es que, si bien la Unión Soviética fue la primera en llegar a Berlín, pues no es como que muy trascendente. Insisto, el día D se ve como el punto de inflexión. Y para ello tenemos que hablar de la batalla de Stalingrado o del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado. Uno de los momentos más cruentos y más difíciles de llevar a la explicación de una sociedad supuestamente civilizada, pero que nos sirve para tener en cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si vemos lo que pasó en este momento, las fuerzas alemanas comienzan a ganar mucho terreno con la guerra relámpago, el Blitzkrieg, que les permitía ganar mucho territorio en muy poco tiempo, y la medida en la que los alemanes estaban midiendo su avance tenía que ver precisamente casi en kilómetros conquistados o recorridos por día o por semana. Y al momento de llegar a Stalingrado, o próximos a llegar a Stalingrado, se da un conflicto, Hitler mete la mano y demuestra que él no era un estratega. Pues decide que va a dividir su ejército en dos para llevar una parte hacia los pozos petroleros de los Balcanes que estaban en posesión de la URSS, y el otro se va a dirigir a Stalingrado porque lo veía como un objetivo ideológico. No era precisamente trascendental. Sí le hubiera permitido, digamos, que rodear por atrás, digamos, para llegar a conquistar Moscú, pero no hubiera sido el principal objetivo, o quizás las cosas hubieran sido diferentes si hubiera tenido el control de los pozos petroleros de los Balcanes. Pero en Stalingrado, nada más en Stalingrado, resulta que se enfrentaron 560 divisiones soviéticas contra 235 del régimen nazi, en una extensión de 3.000 kilómetros en territorio. Mientras que, para ponerlo en contexto, para el día D se enfrentaron en Normandía nada más 91 divisiones de los aliados contra 65 divisiones alemanas. Y ya si vamos hacia el final de la guerra, tenemos que el 70% de las bajas alemanas se produjo en el frente oriental, es decir, frente a la URSS.
Ay, mamita, esto no me lo contaron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le hacemos para entender qué o por qué seguimos hablando sobre los aliados únicamente visto en el frente occidental? Pues porque es lo que ellos quieren que se siga hablando. Otro dato muy cruento de este momento de Stalingrado es que en su paso hacia esta zona, las tropas alemanas se dedicaron a destruir pueblos completos, habitados, con todos sus habitantes. Se tiene pensado, registrado, que fueron al menos 6,000, ay, no más facilito, 6,000 pueblos con todos sus habitantes. Esto es impresionante porque nos lleva a pensar y a razonar que aproximadamente de las 75 millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, casi 30 millones de soviéticos, nada más de soviéticos, forman parte de esta estadística. Quiere decir que se ensañaron también con ellos. Y entonces vamos con un análisis un poquito más ñoño, si se quiere, pero si revisamos el discurso hitleriano, y del que pocas veces se cuentan en las películas, sobre todo si recuerdan esta película de Enemigo al Acecho, donde se habla sobre un encuentro entre francotiradores, precisamente no me acuerdo si es en Leningrado o en Stalingrado, pero se figura a los soviéticos como unos desalmados por mandar soldados a su muerte prácticamente, ¿no? Los pintan como, y es cierto, hubo generales que castigaban la deserción o regresar con la muerte. Y se habla mucho de que el ejército rojo, a sus generales, pues, enviaban a sus soldados sin pertrechos adecuados, sin armamento adecuado para los combates. Son unos crueles estos rojos. Sin embargo, cuando pensamos en la batalla de las Ardenas, o los Ardenes, porque no sé francés, los Estados Unidos, con su operación de los paracaidistas, envió a varios de ellos, a cientos, miles de ellos, a combatir en las Ardenas sin el equipo adecuado para enfrentarse al invierno. ¿Y ahí cómo se ve? Pues les recomiendo que vean una serie que se llama Band of Brothers, producida por HBO, entre Steven Spielberg y Tom Hanks. Muy buena, pero hagamos este análisis. Del otro lado, son esfuerzos heroicos de los hombres. Vamos a combatir al régimen nazi y lo único que nos mueve es el amor por la libertad, la defensa de los pueblos hermanos de Europa. El hombre blanco que defiende al hombre blanco. Y entonces nos vamos al discurso hitleriano, como les decía hace rato, y encontramos unas sutilezas semánticas que pueden ser definitivas a la hora de entender y de asimilar el pasado. Resulta que en los discursos y en la visión racial que llevó a cabo Hitler y el régimen nazi, pues se veía a los franceses, a los daneses, a los británicos como razas impuras pero no inferiores a las alemanas. Sin embargo, los judíos y los europeos de aquel lado de Oriente sí estaban al mismo nivel que los judíos,
que los gitanos, y debían ser eliminados, esclavizados o expulsados de los territorios. Básicamente, para Hitler, los bolcheviques, el movimiento comunista, entre muchísimas comillas, no era algo diferente a los judíos, era el otro lado de una misma moneda, por así decirlo. Y esto llevó a que muchos de estos pueblos, como les decía, más de 6,000, fueran erradicados en su totalidad. Es decir, no quedaron habitantes, no quedaron casas. Y esto se quiso replicar en Stalingrado. Es una de las batallas con más bajas, me parece que en todo el conflicto. Y para ese entonces Estados Unidos no parecía como muy preocupado, digámoslo así. Si lo vemos de este lado, no es hasta 1942 que empieza a equilibrar sus fuerzas de combate en el frente occidental. Se encontraba principalmente combatiendo a los japoneses. Y esto es muy llamativo porque la forma en la que reclutaron los estadounidenses era más utilizando la propaganda antinazi. No utilizando tanto, porque sí lo utilizaron, propaganda contra los japoneses. Una de las últimas cosas es que si bien el Ejército Rojo fue el primero en llegar a Berlín, en su paso fueron muy crueles con los franceses. Hubieron violaciones, bombardeos, asesinatos. Y sí, también es cierto, ocurre. Pero no es como que del otro lado no. Días antes del desembarco en Normandía, se bombardearon poblaciones civiles por semanas. Pero insisto, eso no es crueldad, eso era un acto necesario, heroico de las fuerzas aliadas. No se habla de las tropas estadounidenses violando a mujeres luego de unas semanas del desembarco en Normandía. También se tienen documentadas. Pero se trata como de dejarlas un poquito de lado para que no incomode tanto. Este tipo de cosas, estos mitos que hay alrededor de la Unión Soviética y sobre todo del Ejército Rojo, pues nos habla de una visión geopolítica que posteriormente se va a implementar, como la división de Alemania, esta visión dicotómica del mundo de los buenos y libertarios y los opresores de libertad. Y me parece que esa es una gran trampa y un sesgo hasta de conocimiento, vamos, porque pues nos pone en el conflicto de a quién creerle, ¿no? Porque, por ejemplo, unos años después, cuando se crea la OTAN, se celebra un homenaje a tropas que combatieron al régimen de la URSS. Pero se obvió que ellos formaban parte del apoyo de Hitler. Y la OTAN subió el video como le estamos rindiendo tributo a los héroes de guerra. ¿A qué héroes de guerra le estamos rindiendo tributo? Y como, por ejemplo, en España, que ahorita está muy de moda, se puede censurar la voz como la de Pablo Hasél, mientras que partidarios nazis de regimientos franquistas que ayudaron a Hitler les permiten marchar por las calles de Madrid con el permiso del gobierno. Son este tipo de encuentros extraños que vemos. De la misma forma, no se habla sobre los bombardeos y la participación de Franco con los acuerdos que
que generó con Hitler. Pero terminando la Segunda Guerra Mundial se veía como el bastión para impedir que el comunismo, el fantasma que recorre Europa, llegara y se expandiera. En fin, así las cosas, así esta chacharita. Ya saben, tienen un montón de cosas que ir a contar, que presumir. Y sin otra cosa más que agregar, vamos a los comerciales. Y como siempre, muchísimas gracias por aguantarme, por estarme viendo o escuchando en cualquiera de sus opciones. Ya saben, síganme en Spotify, pueden encontrar el podcast o en cualquier plataforma que sea de su conveniencia para escucharlo. Ahora también está en YouTube. Por cualquier cosa que no les guste, que no puedan, que no les sepan, por favor, denle manita arriba, me gusta, suscríbanse al canal si les interesa y dejen algún comentario si les gustaría saber o que les hable sobre algo que les haya volado la cabeza. Muchas gracias por verme. Los abrazo. Recuerden que esto todavía no se acaba, hablando de la pandemia, así es que pónganse su barbijo, lávense las manitas, tomen agüita y cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Y bueno, si llegaron hasta el final de este capítulo de la cháchara histórica, los invito a que vayan al Instagram de Con Canela Panadería, quien nos apoya para hacer este bonito proyecto también. Y nosotros los apoyamos. Ellos me mandan pancito para el cafecito, para el postrecito. Muy ricos, tienen alternativas muy sabrosas. Pásele, llévele, que están muy sabrosos y los llevan a domicilio aquí en la CDMX. Y pues nada, muchas gracias. Cómprenles, que pueden ayudar al sustento de una hermosa familia y se los agradecerán muchísimo. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, cuídense, muchachos. Pidan su pancito a Con Canela Panadería.